tercer lugar vamos a ver faringe. Y yo creo que llegamos hasta faringe, por lo menos en el grupo anterior quedamos en faringe viendo también algunas fotos de anfiteatro. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos las cavidades nasales, generalmente le asignamos una forma de pirámide, entre comillas. ¿Listo? Entonces vamos a decir que las cavidades nasales son dos pirámides, ¿vale? Entonces vamos a ir abordando cada uno de los lados de esa pirámide. Y el primer lado que nosotros abordamos va a corresponder a la base de esa pirámide. ¿Listo? Entonces la base o piso de la cavidad nasal va a ser su porción más ancha. Entonces nosotros vamos a ver que si vemos de frente la cavidad nasal inicia así y a medida que asciende se va volviendo mucho más angosta. Bien, esa es la forma que va a tener la cavidad nasal. Y lo que vamos a ver es justamente esto, la base o su piso. La base de la cavidad nasal va a estar constituida por el paladar duro. ¿Listo? Va a estar constituida por el paladar duro. ¿Qué es lo importante de esto? Que vamos a recordar que el paladar duro está constituido por dos huesos. Bien, si se fijan, Netter se los dibuja en dos colores. Entonces, el hueso más anterior o el componente más anterior corresponde al hueso maxilar. Y es el que notan como con ese color rojo rosado. ¿Listo? Entonces, hueso maxilar. Y el segundo hueso, que va a corresponder a una pequeña porción más posterior, corresponde al hueso palatino. ¿Listo? Coloreado de azul. Entonces la base está compuesta por una porción del hueso maxilar y otra porción del hueso palatino. ¿Cómo se llaman esas porciones? Entonces, esta primera, la correspondiente al hueso maxilar, se va a denominar proceso palatino del hueso maxilar. ¿Listo? Entonces, esta que observan, la más anterior y la que se lleva la mayor proporción del paladar duro, corresponde al proceso palatino del hueso maxilar. ¿Listo? En cambio, las porciones correspondientes al hueso palatino son dos. Bien. La primera es la que ustedes observan con el número 6, que la denominamos como lámina horizontal, ¿listo? Por su posición, lámina horizontal del hueso palatino. ¿Listo? Lámina horizontal del hueso palatino. ¿Vale? Y la segunda, el segundo componente de ese hueso palatino va a corresponder a este que ven acá verticalmente. Entonces, como le decía al grupo anterior, si ustedes tienen una lámina que es horizontal y otra que está formando un ángulo de 90 grados con ella, pues a esta la vamos a llamar como lámina perpendicular. ¿Listo? Entonces, lámina horizontal y lámina perpendicular del hueso palatino. Y listo. Ahí tenemos entonces los constituyentes del paladar duro. ¿Listo? Uno aportado por el hueso maxilar, la mayor proporción, y el otro aportado por el hueso palatino, una menor proporción. ¿Vale? Esos dos los vemos en el anfiteatro. Bien. Entonces hay que saber diferenciar. Vamos a hacer como dos acotaciones respecto al componente del maxilar. Bien. La primera
corresponde a esta prominencia que observan acá anteriormente. ¿Se alcanzan a ver como esa espina? ¿Sí? Apaga la luz un poco. Entonces, ustedes observan una prominencia anterior y a ella la vamos a llamar como espina nasal anterior. Entonces, este proceso palatino presenta la espina nasal anterior. ¿Vale? Ballesteros les va a decir que esa espina nasal anterior es particularmente importante cuando se realizan correcciones quirúrgicas de desviaciones del tabique nasal. ¿Sí? Entonces se utiliza esta espina nasal anterior porque queda justo en la línea media, ¿vale? Totalmente centrada. Entonces, claro, si yo tengo una desviación del tabique, pues me sirve como referente anatómico para yo saber si el tabique quedó totalmente centrado, ¿vale? Espina nasal anterior. Y la segunda acotación respecto a este componente del hueso maxilar va a corresponder a este conducto que observan acá. Listo, no está señalado con ningún número, pero es importante porque lo preguntan mucho en anfiteatro. Entonces, esa segunda estructura la llamamos como conducto incisivo. ¿Listo? Conducto incisivo. ¿Ustedes recuerdan qué pasaba a través de ese conducto incisivo? Wow. Resto, como 40. Listo. Entonces, conducto incisivo, ¿vale? Entonces preguntábamos qué pasaba a través de él. A través de él pasa la arteria palatina mayor. ¿Listo? Arteria palatina mayor. Y se van a anastomosar con otra arteria encargada de irrigar la región posterior de la cavidad nasal, que se llama la arteria esfenopalatina. Entonces, una pregunta muy común es colocar el alfiler en el conducto incisivo y preguntarles estructuras que se anastomosan a este nivel, ¿vale? Entonces, arteria palatina mayor y arteria esfenopalatina. Esa es la relevancia que tiene el conducto incisivo. ¿Listo? Y se ve en el anfiteatro. Listo. Entonces, la base, en teoría, está lista, ¿vale? Ahora vamos a irnos hacia su pared medial. Bien. Entonces, la pared medial de la cavidad nasal está constituida por lo que denominamos tabique o septo nasal. Tabique o septo nasal. Esa pared medial va a tener va a tener constituyentes tanto cartilaginosos como constituyentes óseos. El más anterior, que observan señalado con el número 1, corresponde al que está coloreado de color gris y corresponde al cartílago del tabique o cartílago del septo nasal. ¿Listo? Cartílago del tabique o septo nasal. ¿Qué tipo de cartílago es? Es cartílago hialino. ¿Listo? Corresponde a cartílago hialino. Entonces, ese va a ser el constituyente más anterior de la pared medial. Los constituyentes más posteriores corresponden a dos estructuras que son óseas. ¿Bien? La primera, que está señalada con el número 2, corresponde a la lámina perpendicular del hueso etmoides. Entonces tenemos dos láminas perpendiculares, una perteneciente al palatino y otra perteneciente al hueso etmoides. ¿Listo? Y tengan presente que esta lámina perpendicular es el componente posterior más superior.
¿Listo? Número 2. Y finalmente el tercer componente, que va a ser el posterior inferior, corresponde a esa estructura señalada con el número 3 que observan de color verde, que corresponde al hueso Böhmer. ¿Listo? Entonces, constituyentes: cartílago del tabique nasal, lámina perpendicular del hueso etmoides y el hueso Böhmer. Esos son los constituyentes del tabique o septo nasal. ¿Listo? Entonces la pared medial, lista. Ahora vamos a ir con el techo de la cavidad nasal. El techo está constituido exclusivamente por estructuras que son óseas, ¿bien? Igual que la base o el suelo de la cavidad nasal. ¿Qué estructuras observamos acá? Primero, encontramos al hueso nasal, el que observan de color amarillo. ¿Listo? El hueso nasal es una estructura que ustedes perfectamente pueden palparse. Bien, entonces la región más superior ustedes ven que es bastante dura. Si ustedes descienden por la nariz, van a ver que inferiormente ustedes pueden movilizar, entre comillas, la nariz. Y es debido a que la porción más inferior corresponde a cartílago hialino. ¿Listo? Entonces, superiormente huesos nasales e inferiormente cartílago. ¿Vale? Hueso nasal es el constituyente más anterior de ese techo de la cavidad nasal. Posteriormente tenemos al proceso nasal del hueso frontal, coloreado de naranja. Proceso nasal del hueso frontal. Posteriormente, una estructura que ustedes ya conocen tanto por neuro como por cráneo. ¿Listo? Entonces, esta estructura acá de manera horizontal, que presenta perforaciones, ¿cómo la llamamos? Lámina cribosa del hueso etmoides. ¿Listo? Lámina cribosa del hueso etmoides. ¿Y este proceso acá superiormente cómo se llamaba? La crista Galli. ¿Vale? ¿Quién se insertaba ahí? La dura madre en forma de la hoz del cerebro. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la crista Galli. Pero la crista Galli generalmente la ignoramos en este semestre. Listo. Lámina cribosa del hueso etmoides. Y el último constituyente de ese techo de la cavidad nasal va a corresponder al cuerpo del hueso esfenoides. Entonces recuerden que el hueso esfenoides presentaba ala mayor, el hueso esfenoides en su totalidad presentaba ala mayor, ala menor y cuerpo. En este caso, el componente que nos interesa es el cuerpo del hueso esfenoides. Acá superiormente, ¿quién estaba? No. ¿Quién se reposa acá? La hipófisis. ¿Listo? Entonces, superiormente al cuerpo del esfenoides, o sobre el cuerpo del esfenoides, es que se sienta la glándula hipófisis. ¿Vale? Listo. Ese es el techo de la cavidad nasal. ¿Vale? Esos son los componentes del techo de la cavidad nasal. Y dejé para el final la pared lateral porque es la más irregular. Bien, es como la más característica. ¿Qué tienen que saber de esa pared lateral? Solo tres cosas. Y son estas estructuras que son como prominencias, ¿vale? A estas estructuras que como que protruyen hacia la luz de la cavidad nasal, las denominamos cornetes. Bien, entonces estos son los muy famosos cornetes. Y tenemos tres. Cornete inferior, que va a ser el de mayor tamaño y el de mayor longitud. Cornete inferior, señalado con el número 4. Cornete medio, señalado con el número 3. Y cornete superior, señalado con el número 2. ¿Listo? Esas son las estructuras más relevantes de la pared lateral.
Si ustedes se fijan, Netter dejó al cornete inferior, digamos como en obra negra, ¿sí? O sea, no le echó ninguna pintura, no lo pintó de ningún color. Y es debido a que el cornete inferior no le pertenece a ningún otro hueso del cráneo. Entonces el cornete inferior es un hueso individual. ¿Listo? El cornete inferior es un hueso individual. En cambio, el medio y el superior, si se fijan, sí tiene ese color como morado. Entonces es porque le pertenecen al hueso etmoides. ¿Vale? Listo. Entonces, acabamos como con un dato fisiológico. Los cornetes